Quiero empezar con una pregunta y es esta. ¿Alguna vez has visto una injusticia en el mundo y te has preguntado por qué Dios no hace algo al respecto? Es como que ves algo que te impacta y piensas, ¿por qué Dios no hace nada con eso? Ahora, normalmente nos hacemos esta pregunta cuando vemos algo que nos parece absurdo o de plano que simplemente no está bien. Y no me refiero a cosas como el político que robó o el empresario que no paga sus impuestos. No, estoy hablando de injusticias reales. Cuando miramos el mundo en general y pensamos en la bondad y la misericordia de Dios y nos preguntamos, ¿por qué un Dios bueno y justo permite desastres naturales, pandemias, genocidios, abusos como lo que se está viviendo en Ucrania y cosas del estilo? Y tal vez no sean solamente cosas que pasan lejos. Tal vez en tu propia vida, alguien que conoces, alguien que amas, ha sido víctima de una injusticia. Quizás una injusticia grande, quizás una más pequeña, pero la ves y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? Algo que me cuesta muchísimo es ver cómo hay gente que se sale con la suya maltratando o abusando de niños. Y creo que la mayoría podemos estar de acuerdo con eso. Y me pregunto, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué un Dios todopoderoso y completamente bueno no hace algo? ¿Por qué no interviene ahora? No quiero que pase el tiempo, no quiero que se haga justicia al final o eventualmente, no. Quiero que Dios haga algo ya. Y la verdad es que esta es la razón por la que muchas personas tienen dificultades para creer en Dios, sobre todo en el Dios de la Biblia. O en algunos casos es la razón por la que algunas personas se alejan de la fe o al menos la cuestionan. Tal vez este sea tu caso, ¿verdad? Hoy seguimos con nuestra serie La Lista Fundamental. Y si no has estado con nosotros, hemos estado hablando de recuperar lo esencial de nuestra fe. La pregunta que estamos tratando de responder es, ¿qué es mínimo indispensable? ¿Cuál es lo mínimo indispensable? ¿Cuáles son las cosas fundamentales sin las que no se puede ser cristiano? No solamente en el sentido de creer en Jesús, sino de ser un seguidor de Jesús según la definición original del cristianismo del siglo I. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que es esencial? Y al mismo tiempo, ¿qué cosas son periféricas? ¿Qué cosas no son centrales? ¿Cuáles son debatibles? ¿Cuáles son más bien influencias culturales? ¿Y cuáles son de plano herejías que deberíamos dejar atrás? Porque en este momento hay muchas personas que están deconstruyendo su fe. Lo mencioné hace un par de semanas. Cuando algo periférico, debatible o cultural se convierte en el centro de la fe cristiana, para muchas personas la fe se vuelve insostenible, se convierte en un peso que ya no puedes cargar, se sienten abrumados, como si cada vez que se les añadiera más y más reglas sobre lo que significa ser cristiano, hasta que un día dicen, ya no puedo más. Ahora, nosotros queremos deshacernos de esas cargas innecesarias. Hasta ahora, en la lista fundamental, hemos identificado 3 cosas esenciales. La primera es esta: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Curiosamente, esta es la única verdad con la que todos los cristianos han estado de acuerdo desde el tiempo de Jesús. Muchas otras cosas han sido debatidas, pero este es el núcleo de nuestra fe, que Dios envió a su Hijo al mundo para ser nuestro Rey, nuestro líder, a quien rendimos nuestra vida. Ahora vamos adelante. En la parte 2 dijimos que Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Esto es clave, porque cuando ves cómo algunas personas representan a Dios, puedes preguntarte, ¿eso es realmente lo que Dios es? Jesús mismo dijo, si quieres saber cómo es el Padre, mírame a mí. Ahora, la semana pasada hablamos de que Jesús define el pecado como cualquier cosa que te haga daño o a otros. Y esta es una gran revelación. Jesús dijo que el pecado es cualquier cosa que te haga daño o que haga daño a los demás. A menudo el pecado se usa como una herramienta para avergonzar o juzgar a la gente. Jesús habló mucho del pecado y muchas veces las personas se sienten acusadas, avergonzadas o juzgadas por pecar. Pero Jesús fue muy específico con su definición. El pecado es cualquier cosa que lastime a alguien, ya sea a ti mismo o a otra persona. Por eso nos dio estas instrucciones que son tan importantes. Seguir el camino de Jesús nunca te va a hacer daño ni a los que te rodean. Hace unos meses estábamos planeando esta serie y quise involucrar a otras personas para que pudieran compartir de manera presencial junto conmigo. Entonces definimos que uno de los temas principales era hablar sobre la realidad del cielo, el infierno y el juicio final. Y ahí fue donde nadie le quiso entrar a este tema. Así que si están de acuerdo, vamos a entrarle, y si no, pues ni modo, de todos modos vamos a entrarle. ¿Sale? Todo esto tiene relación con la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto con la justicia en el mundo o con todo lo que está mal? Esta pregunta revela algo que todos llevamos dentro, un deseo innato por la justicia. Y lo hemos visto en nuestro mundo. Hay grupos muy diversos de personas que se unen con una fuerza impresionante, para bien o para mal.
cuando están convencidos de que algo no está bien. Cuando algo está mal en el mundo, es muy fácil reunir a un grupo de personas para luchar contra eso. Es uno de los factores de unidad más fuerte que existen. De hecho, es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene eso? ¿O por qué nos importa? Piénsalo un momento. Cuando decimos que algo no está bien, eso significa que estamos asumiendo que existe un estándar de lo que sí está bien. Es decir, si algo está mal, es porque lo estamos comparando con algo que creemos que es lo correcto. Y aunque podemos estar en desacuerdo sobre cuál es el estándar de dónde viene, el simple hecho de juzgar algo como incorrecto implica que creemos que hay un ideal, una referencia de lo que debería ser. Ahora, esto es cierto para todos porque todos en algún momento juzgamos algo basándonos en nuestras propias visiones de cómo sería lo correcto. Y aquí viene la ironía. Una de las críticas más comunes contra Dios es precisamente sobre esto. Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios, pero cuando leemos algunas historias del Antiguo Testamento, pareciera que lo que Jesús enseña está en conflicto con la imagen del Dios de esos relatos. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Dios hacer algo, muchas veces no nos gusta lo que hace, lo criticamos o al menos lo cuestionamos. Hay mucha gente que dice, me gusta Jesús y lo que enseña en el Nuevo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento no me convence, la verdad. Intentamos separar ambas cosas. Un buen ejemplo de esto es la historia del diluvio. Algunos de ustedes quizás no creen realmente que sucediera, pero en la Biblia la historia del diluvio representa el juicio de Dios. Y cuando pensamos en ello, aparece un juicio o parece ser un juicio muy severo. Es decir, ¿de verdad solamente había una persona justa en todo el mundo? ¿De verdad Noé era el único? ¿Y era realmente necesario inundar el mundo y acabar con toda la humanidad? Cuando lo escuchamos así, nos preguntamos, ¿cómo puede un Dios bueno o un Dios de amor hacer algo así? Pero aquí está el problema. Queremos que Dios haga algo cuando vemos las injusticias en el mundo. Lo queremos hasta que nos toca a nosotros, ¿verdad? Queremos el juicio de Dios, pero queremos que sea a nuestra manera y para otros. No queremos que caiga sobre nosotros. Así que aquí es donde una de las historias más antiguas de la Biblia, desde el principio de la humanidad, ha sentido esta misma tensión sobre lo que está bien y lo que está mal, entre la justicia y la injusticia. Así que vamos a poner un poco de contexto. En los capítulos 1 y 2 de Génesis tenemos dos relatos de la creación. Uno es más poético y el otro es más detallado sobre cómo fue el proceso. Luego viene el capítulo 3 y está la famosa historia de la serpiente tentando a Adán y a Eva, y aquí es donde la humanidad pierde el ideal de Dios, el pecado entra en escena, Adán y Eva son expulsados del jardín y ese lugar perfecto que Dios había diseñado para ellos queda atrás, y con esto la muerte entra en el mundo. Y a partir de ahí las cosas ya no están bien. Adán y Eva salen del jardín sintiéndose avergonzados y ocultándose de Dios. Y todo esto ocurre en apenas los 3 primeros capítulos de la Biblia. Luego llevamos al capítulo 4 y vemos que Adán y Eva comienzan su familia. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín es el mayor, Abel el menor, y aquí empieza la tercera historia en la Biblia. El capítulo 4 de Génesis comienza así. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Es decir, Abel era pastor y Caín era agricultor, y ambos estaban haciendo un trabajo muy significativo. Por cierto, dicho de paso, el trabajo no es un castigo por el pecado. Desde el principio, Dios le dio al hombre la tarea de cuidar la tierra y gobernarla. Así que tanto Caín como Abel estaban haciendo lo que Dios diseñó para ellos. Pero después el pasaje dice esto. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. Fíjate bien, Abel también presentó al Señor lo mejor de sus rebaños, es decir, los primogénitos con su grasa. Así que ambos estaban haciendo sacrificios. Y esto desde el inicio es algo un poco extraño, ¿no? Pero hay algo dentro de ellos que les hace sentir que necesitan hacer un sacrificio. Y aunque suene raro, todos hacemos lo mismo. Piénsalo, en tu vida constantemente haces sacrificios. Sacrificas tu tiempo, sacrificas tu dinero, ofreces tus talentos, utilizas tus recursos con un propósito. Y cuando lo haces, intentas hacer los sacrificios correctos, ¿verdad? A veces lo haces conscientemente, a veces sin darte cuenta, pero siempre estás tratando de tomar buenas decisiones, sacrificando lo correcto en el momento correcto y por las razones correctas. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas nos salgan bien. Queremos que nuestra vida prospere. Queremos tomar buenas decisiones y administrar nuestros recursos bien para que todo marche de la mejor manera posible. En la historia vemos que Abel hace un sacrificio con esta mentalidad. Si lees entre líneas, básicamente lo que esto significa es que Abel le estaba dando lo primero y lo mejor a Dios. Para Abel,
Dios era la prioridad. Dice el texto que lo presentó o que presentó lo mejor de los primeros nacidos de sus rebaños. O sea, Abel estaba diciendo, Dios, tú eres lo más importante, lo primero y lo mejor es para ti. Pero Caín, en cambio, hizo un sacrificio muy diferente. Él solo dio lo que le sobraba. Caín se quedó con lo mejor para sí mismo. En cierta manera, es el mismo pecado del principio de la creación. Decidir que uno mismo es lo más importante. Caín pensó, no, primero yo, lo que tengo es para mí antes que para Dios o para los demás. Y aquí es donde vemos la diferencia entre ambos sacrificios. Y la historia continúa. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Y aquí está la clave. Dios, o si no eres una persona de fe o apenas estás explorando esto, si prefieres el ideal divino, está evaluando sus sacrificios. Y según el juicio de Dios, el sacrificio de Abel es favorable. Abel se puso en una posición donde podía recibir el favor de Dios. En cambio, el sacrificio de Caín no es favorable. Entonces, Abel tenía la bendición de Dios, sus sacrificios fueron aceptados y aunque no seas cristiano, seguramente crees que hay sacrificios que son más valiosos que otros. Hay veces en que hacemos sacrificios equivocados y las cosas no nos salen bien, pero cuando hacemos sacrificios correctos, las cosas tienden a salir mejor. Obviamente esto no le gustó a Caín. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y esto es exactamente lo que pasa cuando nos sentimos juzgados. Cuando sentimos que alguien nos está juzgando, lo primero que sentimos es vergüenza. Nos sentimos expuestos y ser vulnerables es incómodo. No queremos mostrarnos débiles. Y cuando no queremos vernos vulnerables, lo que hacemos es responder con enojo. Así que lo que en realidad está sintiendo Caín es vergüenza y resentimiento. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y eso es lo que nos sucede cuando nos sentimos juzgados. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Básicamente Dios le dice a Caín, Caín, ¿qué esperabas? Si haces las cosas bien, las cosas saldrán bien. Si haces las cosas mal, invitas las consecuencias a tu puerta. El pecado es como un depredador cazándote, listo para saltar sobre ti y si le das la oportunidad lo va a hacer. Y esta es la clave. Tus decisiones traen consecuencias. Cuando tomas malas decisiones, eventualmente esas consecuencias te van a alcanzar. Pero que aquí hay algo muy interesante. Caín no solo está enojado con Dios, no solo se siente mal porque Dios no aceptó su ofrenda. Lo que realmente lo está consumiendo es que la vida de Abel lo está juzgando. El sacrificio de su hermano menor es un recordatorio constante de cómo debería vivir él. La manera en que Abel vive y las decisiones que toma son una representación tangible del ideal de Dios. Caín se está, comparando y en lugar de aceptar la corrección, deja que el enojo o que su enojo y su resentimiento lo consuman. Y aquí es donde la historia se vuelve universal. No importa si crees que Caín y Abel fueron personas reales o si ves esta historia como una metáfora, lo que importa es que la historia es absolutamente cierta. Nos confronta con una verdad que sigue vigente hoy. Cuando alguien más vive de una manera correcta, eso nos hace ver nuestras propias deficiencias y a veces, en lugar de cambiar, elegimos resentirnos. Yo creo en esta historia porque Jesús la afirma, pero también porque la experiencia humana la confirma. Piénsalo. Cuando tu esposa habla maravillas del esposo de su amiga, y sí, él es un buen esposo. O cuando tus hijos te cuentan lo increíble que son los papás de sus amigos, y sí, son papás excelentes. O cuando tu jefe elogia a un compañero de trabajo por su competencia, y sí, es muy competente. Todo eso, ¿cómo te hace sentir a ti? Te hace sentir que no eres suficiente, que eres incompetente, que no estás a la altura y tal vez en algunos aspectos sea cierto, pero el punto es que así es como te sientes y no nos gusta sentirnos juzgados, no se siente bien. Pero aquí hay dos opciones. Podemos tomar eso como una inspiración, ver la comparación como un desafío para mejorar y esforzarnos por alcanzar el ideal, o podemos hacer lo que hizo Caín. Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Aquí está la clave. Puedes esforzarte por alcanzar el ideal o puedes intentar eliminar el ideal de tu vida. Fíjate, el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¡Wow! Es básicamente la manera de Caín de decir, ese no es mi problema. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Esa pregunta es crucial. Nos confronta a nosotros mismos también, porque ¿qué hizo Caín realmente? Literalmente
asesinó a su hermano, pero en un sentido más profundo, en lugar de esforzarse por hacer un sacrificio mejor, lo cual era una opción, en lugar de corregir su rumbo, en lugar de cambiar su actitud, Caín decidió eliminar la fuente de su incomodidad. En lugar de mejorar, decidió destruir a aquel que lo hacía ver sus propias fallas. Y nosotros hacemos lo mismo. Tal vez no matamos a alguien, pero cuando nos comparan con alguien mejor que nosotros en algún aspecto, en lugar de inspirarnos, tratamos de desacreditarlo. Por ejemplo, mira qué atento y cariñoso es el esposo de Carmen. Y tú contestas, sí, pero el vato está bien feo y además ni gana dinero y además ya viste el coche que tiene, está horrible y ni siquiera juega bien al fútbol. ¿De verdad querrías estar casada con él? Aprovéchame, ¿no? Creo que con lo que tienes ya estás bastante bien, ¿no? Mira, eso es lo que hacemos. Es decir, es más fácil destruir o menospreciar lo que nos hace sentir juzgados que aceptarlo y humildemente esforzarnos por ser mejores. Ahora, regresando a la historia, si terminara aquí, la tendríamos o ya tendríamos una gran lección. Pero la mayoría de la gente no sabe qué pasa después. Incluso personas que han ido a la iglesia toda su vida no se enfocan en la segunda parte de la historia y sin embargo es la parte más importante. Dios le dice a Caín, desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. ¡Wow! Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque cuando leo esto, yo mismo me pregunto, a ver, espérate, ¿eso es todo? Parece que Dios lo está dejando libre. O sea, Caín mató a su hermano y lo único que le pasa es que pierde su trabajo. Eso es todo, Dios. ¿De verdad así vas a manejar la situación? ¿Alguien más piensa que Caín merece un castigo mucho más severo? O sea, Caín mató a su hermano, pero además fíjate la reacción de Caín. Ve, este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Y eso suena exactamente a lo que mis hermanas y yo le decíamos a mi mamá cuando nos quería acusar con mi papá. No, mamá, porque lo que realmente queríamos evitar era el castigo de mi papá. Es como decir, no, mamá, por favor, es demasiado para mí, cuando en realidad no era gran cosa. Solo queríamos evitar algo peor. Pero mira, Caín sigue diciendo esto. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Y aquí es donde parece que la justicia finalmente se va a hacer. Sí, Señor, que lo encuentren y que lo despedacen. Pero ve lo que Dios responde. No, al contrario, respondió el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Y aquí es donde me quedo pensando por años. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios protegería a Caín, el primer asesino de la historia? Y después de mucho reflexionar, leer y escuchar sobre esto, creo que la respuesta es la gracia de Dios. Su gracia para Caín. Pero no solamente eso. Más que eso, creo que su gracia fue también para los que hubieran querido vengar la muerte de Abel, para su familia, para aquellos que habrían sido tentados en buscar justicia por su propia mano. Y aquí es donde la historia se vuelve muy reveladora para nosotros y muy relevante también. El asesinato, la injusticia, la discriminación, el daño a otros, todo eso provoca deseos de venganza, ¿verdad? Cuando alguien lastima a las personas que amamos, sentimos la necesidad de algo, de buscar justicia por nuestra propia mano. Abel tenía familia, sabemos que tenía descendientes y es natural que su familia quisiera vengarse de Caín. Es normal en este mundo roto y caído en el que vivimos, pero la venganza, cuando se vuelve la norma, destruye a la sociedad. Cuando cualquiera puede tomar justicia por su propia mano, la violencia no se detiene. Y si la familia de Abel se vengaba de Caín, ¿en qué se iban a convertir ellos mismos? Se volverían exactamente igual como Caín. Y Dios no quería eso para ellos, porque el papel de juez es un papel demasiado grande para que cualquiera de nosotros lo lleve. Mira, el otro día platicaba con una persona que es juez, literalmente es juez, y le preguntaba acerca de lo que es ser parte de un juicio, especialmente un juicio por homicidio. Y me decía lo difícil que es algo que te roba el sueño, me decía esta persona, te hace sentir una carga enorme porque estás decidiendo el futuro de alguien más. Ahora, nos damos cuenta de que no fuimos diseñados para cargar con ese peso y además ni siquiera somos buenos jueces. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien equivocadamente?
¿O cuántas veces hemos sacado conclusiones antes de tiempo solo para darnos cuenta después de que estábamos equivocados? De hecho, justo en esta semana, mis dos nietos, uno tiene 10 y el otro 7 años, estaban peleando en su cuarto y yo los oía a lo lejos. Y de repente entran corriendo a mi cuarto y el de 7 años viene llorando y el de 10 años corriendo detrás de él para asegurarse de que me cuente la versión correcta de la historia. Y antes de que siquiera empezaran a hablar, que ya sé cómo son, yo ya sabía lo que había pasado. Así que le digo sin dudarlo al que tiene 7, a ver, ¿qué le hiciste a tu hermano? Y comienzo a regañarlo, pero entonces mi nieto de 10 años me interrumpe y me dice, no, en realidad yo empecé el pleito. En ese momento, créeme, me sentí el peor abuelo del mundo. Así que me disculpé con el de 7 porque la verdad es que no somos buenos para juzgar. Somos rápidos para sacar conclusiones y muchas veces nos equivocamos. Por eso Dios pone un alto a la venganza desde el principio. A pesar del crimen terrible de Caín contra su hermano, Dios no permite que nadie tome venganza contra él. Nadie podrá hacerlo. Pero aquí es donde la historia toma un giro muy interesante porque Caín sigue en la misma línea de siempre, en la misma actitud. Y en lugar de cambiar, sigue pecando, sigue actuando como si él fuera Dios. Es el mismo pecado que vimos en el jardín del Edén, la misma actitud de Adán y Eva. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Y Caín lleva esto mucho más allá. De hecho, en algún momento dice, si Dios va a vengar 7 veces, me va a vengar 7 veces, entonces yo voy a vengar a mis hijos 7 veces más y a mis nietos 70 veces 7. Imagínate. Y así la violencia se va heredando de generación en generación hasta que mucho tiempo después, uno de los descendientes de Caín, que se llamó Tubal Caín, es mencionado en la Biblia como el creador de las primeras armas de guerra. Imagínate, la violencia y la destrucción se salen de control en la descendencia de Caín. Y después viene la siguiente historia en la Biblia. ¿Y sabes cuál es? El diluvio. Y no es una casualidad. Porque lo que vemos en estos primeros capítulos de la Biblia es un patrón, un modelo de lo que pasa en toda la historia humana después de la caída. Dios creó un mundo ideal en el Edén, todo era como debía ser, pero vienen Adán y Eva, desobedecen y fueron expulsados del jardín. El ideal se perdió, el pecado entró en el mundo, las cosas dejaron de estar bien y aquí es donde se presentan dos caminos, dos formas de vivir. Podemos elegir viviendo haciendo los sacrificios correctos y caminando en el camino correcto, o podemos elegir el camino de Caín. Y tarde o temprano, este camino trae consecuencias. Es algo impresionante. Si lo piensas, solo en los primeros capítulos de la Biblia encontramos el esquema básico de toda la historia de la humanidad. Este libro es increíblemente profundo, psicológica y sociológicamente profundo, y lo damos por sentado, pero en las primeras páginas de la Biblia encontramos toda la narrativa central de la humanidad. Cómo vivir, cómo no vivir. Y luego, en el Nuevo Testamento, Jesús aparece y nos dice, síganme, yo les enseñaré cuál es el camino. Y desde la primera semana de esta serie dijimos esto, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Él es nuestro juez. Y al final de todo, Él tiene la última palabra. Jesús es el Rey Supremo de Dios y Él es quien hará el juicio definitivo. De hecho, en Juan 5, Jesús mismo dice, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Cuando pensamos en el juicio final, esto es lo que nos inquieta. Queremos saber qué va a pasar al final, cómo será el juicio, quién va a entrar al cielo y quién no, cómo y cuándo sucederá todo esto, ¿verdad? Y en la iglesia usamos palabras grandes como escatología y rapto y nos metemos en debate sobre el fin de los tiempos. Y mira, no me estoy burlando, son temas importantes, pero el problema es que la misma Biblia no nos da detalles claros sobre cómo sucederá todo esto. A veces predicadores como yo usamos historias de la Biblia para asustar a la gente, literalmente para sacarles del infierno a base de miedo. Queremos meterles temor para que reaccionen. Y sí, Jesús prometió un juicio, eso es claro, es cierto, pero los detalles y el orden en que sucederá todo eso no es claro. Lo que sí sabemos con certeza es que al final habrá justicia. Las cosas del reino de los cielos y las cosas del enemigo, del infierno, serán separadas. Pero no sabemos exactamente cuándo ni cómo sucederá. Y muchas veces nos enfocamos demasiado en detalles que no son esenciales. Ahora, lo que sí es fundamental es esto. Jesús promete justicia al final. Y mientras tanto, nos invita a confiar en Él. Nos invita a confiar en Él en cuanto a cómo vivir
esta vida, en cómo ser sus seguidores en este mundo roto. Nos invita a seguir el mejor camino, la mejor manera de vivir para que las cosas nos vayan bien. Y debemos vivir con esa promesa en mente. La misma tentación que enfrentaron los primeros seres humanos sigue presente hoy. A veces pensamos que las historias de la Biblia son cuentos antiguos, cosas del pasado, y las hemos visto en ilustraciones, en gráficos de fieltro cuando éramos niños, y ahora podemos ver videos y animaciones, y nos preguntamos si de verdad son relevantes para nosotros hoy. Pero la verdad es que el enemigo sigue ahí. Hay un enemigo y sigue tentándonos con la misma idea de siempre: ponerte a ti mismo en primer lugar, no confiar en el camino que Jesús nos enseñó. Y al mismo tiempo, Jesús sigue invitándonos a confiar en Él. Pero el enemigo, como dijo Jesús, viene a robar, a matar y a destruir. Y cuando confiamos en Jesús y seguimos su camino, traemos el favor del cielo a nuestra vida. Cuando seguimos el camino de Jesús, las cosas nos van mejor. Nos va mejor a nosotros y a los que nos rodean. Y muchas veces hemos traído el infierno a nuestra propia vida. No por culpa de otros, sino por nuestras propias decisiones. Tal vez algunas personas aquí han experimentado lo que es sufrir por culpa de las decisiones de otros, pero muchos de nosotros sabemos que nuestras propias elecciones nos han metido en problemas y nos han traído consecuencias difíciles. Jesús será el juez al final, y traer su justicia a la tierra depende de escoger seguir su camino en este mundo torcido. Entonces Jesús nos enseñó muchas cosas sobre cómo vivir. Confiar en Jesús es no devolver mal por mal, poner la otra mejilla, ser generoso, caminar la milla extra, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, poner a otros primero, vivir con la mirada puesta en la eternidad. Si confiamos en que Él hará justicia, entonces vivamos de acuerdo con eso, en su justicia, no la nuestra. Pero confiar en que Dios traerá justicia no significa que no hagamos nada. Hay muchas cosas que podemos hacer mientras tanto, pero como dijo el apóstol Pablo, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y esto no es para asustarnos, no es para atormentarnos ni para meternos miedo, es para darnos esperanza. Nadie se sale con la suya. Todos, absolutamente todos rendiremos cuentas. Y es en este punto donde algunas personas usan esto para meter miedo. Pero la verdad es que como cristianos, nuestra salvación está basada en Cristo. De hecho, de eso vamos a hablar la próxima semana en la parte 5 de esta serie. Pero aún así, todos seremos llamados a rendir cuentas de cómo hacemos sacrificios, cómo hemos sacrificado, priorizado y cómo hemos seguido a Jesús. Mira, hace un tiempo pasé por una situación difícil. No fue algo público, sino algo muy personal. Tenía un amigo en quien confiaba. Hace años lo invité a ser parte de un círculo de líderes con los que tenía conversaciones significativas sobre el futuro de la iglesia. Pero este amigo decidió traicionar la confianza del grupo. Y aunque no fue directamente contra mí, me sentí traicionado porque yo lo había invitado. Pero esto afectó gravemente a otro amigo mío y yo estaba furioso. Me sentía responsable porque yo fui quien lo trajo al grupo. Sus decisiones estaban dañando a alguien que yo quería. Y eso me consumió por semanas. Y algunos de ustedes han pasado por cosas así. De hecho, me afectó casi igual que a la persona que él traicionó. Me llenó de rabia y en plena confesión, les digo algo que no planeaba contarles, pero bueno, yo estaba listo para tomar venganza. Pero luego me recordé a mí mismo, ¿sabes qué? Él va a rendir cuentas y yo también. Y entendí que no me toca a mí juzgar. Yo no soy un juez justo. Yo no administro justicia de la manera correcta. Ahora, esto es muy importante. Si no recuerdas nada más que en este mensaje, recuerda esto. No seremos recompensados porque también juzgamos a los demás. Pero siendo honestos, nos hemos vuelto muy buenos en eso, aún como cristianos. Solo que eso no tiene ninguna recompensa, porque solo aquel que hizo el sacrificio supremo tiene derecho a juzgar. Y cuando el Rey Supremo de Dios vino al mundo para traer justicia, lo cual de por sí ya es algo extraordinario, Él mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y en lugar de ejercer su justicia de inmediato, decidió retrasarla. Decidió posponer su juicio para dar una oportunidad a todos los que no habían vivido correctamente, a todos los que no habían hecho los sacrificios correctos, a todos los que habían tomado malas decisiones, a todos los que no habían experimentado la plenitud del cielo, porque en su lugar habían traído el infierno a sus propias vidas con sus propias elecciones. A esas personas,
a nosotros. Jesús nos dio la oportunidad de volver a Él y recibir su sacrificio. Jesús dijo, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y al hacer esto ganó el derecho de ser digno de confianza. Así que en nuestra lista fundamental, hoy añadimos el número 4. Jesús promete justicia al final y mientras tanto nos invita a confiar en Él.